Adelante, mi Tomás. Ya. Bien, la temática de esta disertación va a tratar sobre la introducción al libro de Daniel y particularmente sobre la, el libro de Daniel frente a la crítica de los racionalistas. Y lo que se presenta, que en este caso el autor es Evis Luis Carballosa, él nos va a presentar las objeciones que hay en contra de la autenticidad del libro de Daniel. Eh, Entre los argumentos que se presentan en contra de Daniel, un libro que los conservadores, los eruditos conservadores dicen que se escribió en el siglo sexto antes de Cristo, pero los racionalistas ponen algunos argumentos en contra de tipo histórico, lingüístico, teológico, exegético, diciendo que Daniel debe haberse escrito en la época intertestamentaria, particularmente alrededor del 165 antes de Cristo. Entre los argumentos en contra de la autenticidad de Daniel se presentan, por ejemplo, la supuesta existencia de tres cánones. Ellos hablan, los eruditos modernistas, los críticos modernos hablan de que en el canon hebreo Daniel no está entre los proféticos, sino que está entre los literarios. Ellos argumentan de que, según su hipótesis, que la ley, al ser escrita alrededor supuestamente del 400 antes de Cristo, los profetas alrededor del 200 antes de Cristo y los de sabiduría en el 100 antes de Cristo, pero Daniel no fue incluido en el 200 porque fue escrito en el 165 antes de Cristo según ellos. Entonces fue escrito fuera del periodo en que estuvo abierto el canon profético. Sin embargo, aquí hay algo que mencionar y es que los libros de sabiduría o los literarios que ellos mencionan también incluyen otros libros que ellos pasan por alto. Está Job, Salmos de David y también está Salomón. Y pareciera que los que cuando se puso el canon no se basaron en el origen, cuando fue escrito, cuando fue hecho, sino que hay otros temas que consideraron para incluirlo en el canon. Pero también los profetas distinguían ellos entre profetas oficiales y los que tenían el don de profeta. Al parecer, por ejemplo, profetas oficiales como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, los clasificaban dentro de lo oficial y por esa razón, al parecer, los incluyen en los profetas. Pero luego tenemos otros con don profético que incluían a Daniel y Nehemías, que eran hombres dedicados a asuntos de gobierno. Probablemente por esa razón Daniel fue incluido en los poéticos y no en los proféticos. Otro argumento en contra de la autenticidad de Daniel es los supuestos fallos históricos. Se impugna en contra de Daniel el supuesto descuido del escritor al proporcionar datos históricos. Un ejemplo de ello es el contraste con Daniel 1.1 y Jeremías 25.1 con Jeremías 46.2, porque allí se menciona, al parecer, supuestamente, un error de datos en cuanto al año de Joacim como rey de Judá. Jeremías habla del cuarto año de Joacim, Daniel del tercer año de Joacim. Sin embargo, eh, Evis Luis Carballosa nos explica en este caso que Jeremías escribe desde Jerusalén, a partir del acceso al trono del monarca, pero en Babilonia, por el contrario, se acostumbraba a considerar el primer año como el año de inauguración y luego se empezaban a contar los años. Por esa razón, va, va a haber entonces este contraste de fechas en que Joacín se le va a contar un tercer año, porque no está contando ese primer año de inauguración, no como Jeremías que cuenta los cuatro inmediatamente. Otro punto es histórico, es el tema de la palabra caldeo. Y es que los que niegan la historicidad de Daniel afirman que el vocablo caldeo es usado erróneamente con referencia a una clase sacerdotal de hombres sabios
y que supuestamente no se hizo, sino se usó mucho más tarde en el reinado de Nabucodonosor. Para explicar esto, Carballosa nos dice que el autor del libro de Daniel usa la palabra caldeo tanto en acepción étnica y también religiosa, en ambos casos. Por ejemplo, en el 5:30 de Daniel se refiere a Belsasar como el rey de los caldeos. Y se sabe, es sabido, de hecho, que en el siglo V los caldeos ya eran prominentes como grupo religioso, así es que no era de dudarse que Nabucodonosor los pudo haber colocado en una posición de influencia al comienzo de su reinado. Así es que no era de extrañarse. Otro punto es la impugnación de la mención de Belsasar también. La referencia a Belsasar que aparece en el capítulo 5 es un elemento histórico que objetan los críticos. ¿Por qué dicen? Porque Daniel se equivocó en esto, o el escritor bíblico de Daniel se equivocó porque Belsasar supuestamente no fue rey de Babilonia. Sin embargo, los últimos descubrimientos arqueológicos nos han mostrado que Belsasar era un corregente con su padre Nabónido. Y por esa razón, entonces, eh, no aparecía el nombre Belsasar, pero los descubrimientos nos garantizaron esta información muy importante y por lo tanto también Belsasar gobernaba en Babilonia como rey. Pero también el otro elemento, hijo de Nabucodonosor. Ese elemento era un elemento cultural en aquella época, donde era costumbre nombrar como hijo de, aunque fuera el nieto, se nombraba al antepasado prominente como hijo de. Y por esa razón, Belsasar sería apropiado culturalmente llamarlo hijo de Nabucodonosor, aunque fuera el nieto de. Otros argumentos que se mencionan en contra de Daniel son los lingüísticos filológicos en contra de la autenticidad de este libro. Para la crítica, el vocabulario que es usado por el autor de Daniel revela una composición tardía, según los racionalistas. Por ejemplo, ellos hablan de que, dado que se escribe, tenemos un idioma arameo inserto en el libro, tenemos el hebreo, además tenemos palabras persas y tenemos palabras griegas. En base a ello, entonces, ellos argumentan de que debe haberse escrito entonces con mayor razón en el 165 a.C., en el periodo intertestamentario, más exactamente contra la guerra contra Antíoco Epífanes. Eh, Sin embargo, al estudiarse por eruditos arqueólogos con descubrimientos y que se han podido lograr, eh, se explica de que la lengua aramea que se percibe allí o se observa está apuntando a que se escribe para gentiles. Y, por supuesto, providencialmente entonces la porción que tiene que ver con los gentiles está escrita en lengua de los gentiles. También, eh, al analizar también las palabras de ahí en el libro de Daniel, las que tienen que ver con el vocabulario semítico de aquella época, los textos semíticos occidentales, los textos acadios, haciendo el análisis del arameo antiguo, dan cuenta que 9 décimas del contenido que ahí está corresponde al siglo V, incluso a siglos anteriores, más antiguos incluso, que por lo tanto testificarían de que Daniel estaría en lo correcto en cuanto a lo lingüístico filológico. También eh, muchas veces otro elemento es las palabras persas y griegas que aparecen allí. En cuanto a lo persa, se debe recordar de que Daniel trabaja o obra, su ministerio lo cumple hasta varios años ya en el periodo de los medos persas.
Por lo tanto, no es de extrañar que van a haber palabras persas. Pero también en cuanto a las palabras griegas son tres y tienen que ver con instrumentos musicales, no tienen que ver con vocabulario de uso común. Al ser de instrumentos musicales, no es extraño de que una nación como los medos persas o los babilónicos van a tener una relación cultural y de negocios, de comercio con los griegos. Igual como en nuestros tiempos, que van a llegar elementos de otras culturas y van a llegar con los nombres de esas culturas, como en este caso los instrumentos de nombre griego, que son solo tres. Y además hay otro elemento que es que si realmente se hubiese escrito en el 165, la cultura griega en esa época estaba en pleno apogeo, en pleno auge. Por lo tanto, si se hubiese escrito en el siglo segundo antes de Cristo, deberíamos haber tenido mayor cantidad de palabras griegas en el libro de Daniel. Es más, debería haberse incluso podido haber escrito en griego en vez de arameo y hebreo. Por lo tanto, son elementos que eh, pasan por alto a estos eruditos racionalistas. También otros argumentos son los teológicos, eh, porque ellos dicen que la teología de Daniel es muy avanzada, supuestamente, para haber sido escrita en aquella época, en el siglo sexto. Ellos dicen que alude más al periodo macabeo para que pudiera tener las doctrinas que allí se presentan. Por ejemplo, la de los ángeles, la resurrección y el juicio venidero, y sería más apropiado a ello, y también por el vocabulario apocalíptico. Sin embargo, Carballosa nos explica que la doctrina de los ángeles ya la tenemos arraigada en el Antiguo Testamento. También el Pentateuco lo menciona, tocante a los ángeles y su ministerio. La doctrina de la resurrección la vemos en Job, en los Salmos, en Isaías. El juicio venidero lo vemos profetas como Isaías, Sofonías, en Ageo, etcétera. Y también el libro de la vida, esta mención también se ve en libros como Éxodo e Isaías. Eh, y por lo tanto no era una doctrina nueva, ya estaba inserta en el vocabulario de los profetas del Antiguo Testamento. También debemos mencionar que el libro de Daniel no solo habla de eso, también tiene teología respecto a otros temas, sobre Dios, el hombre, la Biblia, la oración. Así es que no es de lo único que habla. Y en cuanto a lo apocalíptico, no es lo único, no es de extrañar porque también hay otros profetas que tienen una literatura apocalíptica, como por ejemplo Joel, Ezequiel, Zacarías. Eh, por lo tanto, no sería de extrañar de que Daniel también lo tuviera en esa época. Argumentos exegéticos también contra el libro de Daniel. En la opinión de los expertos racionalistas, el libro fue escrito por alguien que vivió mucho después de los sucesos relatados, de que los sucesos relatados tuvieron eh, lugar. Supuestamente Daniel, porque ellos niegan lo sobrenatural, entonces Daniel lo que hizo fue solamente registrar hechos históricos como que si fuera profecía. Entonces, para ellos hay una imposibilidad profética. También eh, que supuestamente Daniel escribió también para estimular a sus compatriotas, para ir en contra de Antíoco Epífanes, este rey antisemita. Pero también la identificación del cuarto imperio aludido en los capítulos 2 y 7 presentan un problema, porque eh, para ellos los cuatro reinos los van a hacer llegar solamente hasta Grecia, y los medos persas van a tener que dividirlo entre Media y Persia. Entonces van a hablar ellos de Babilonia, Media, Persia y Grecia. Y el Imperio Romano lo van a tener que dejar de lado, teniendo en eso un tremendo error histórico que argumenta y fortalece la evidencia de Daniel, las profecías de Daniel. Eh, Carballosa dice que probablemente la confusión está en el cuerno pequeño que aparece en los capítulos 7 y 8.
Pero Carballosa nos va a explicar que respecto a eso del cuerno pequeño, en los capítulos 7 y 8, en relación, la relación existente entre ambos cuernos pequeños es más bien tipológica, va a decir él. En el capítulo 7 se va a representar un personaje escatológico que es destruido por el Señor el día de su venida, y en el capítulo 8 se presenta un prototipo del cuerno pequeño escatológico. Y por lo tanto, eso es lo que nos va a explicar el autor. Respecto a la autenticidad del libro de Daniel, debemos argumentar, mi hermano Pablo y también los pastores que están presentes, que a pesar de que la crítica se ha esforzado en tratar de desmentir la autenticidad de Daniel, tenemos elementos que lo confirman. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo nos va a confirmar de que fue escrito por Daniel y sus profecías son verdaderas, nos va a demostrar, no podemos poner en duda las palabras del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la integridad de Cristo nos avala la autenticidad del libro. También los manuscritos del Mar Muerto nos van a mostrar esto porque era muy popular ya en el 150. Las copias del Mar Muerto que datan del 150 antes de Cristo nos van a demostrar que el libro de Daniel ya era un libro popular en aquella época. Así es que del 165 al 150 tenemos muy poco tiempo para que se popularice un texto. También el escritor del libro de Daniel muestra un conocimiento correcto de la historia y de la cultura del siglo VI, porque tenemos detalles como por ejemplo de alguien que vivió en el siglo VI, como en el capítulo 8, versículo 2, cuando él se ubica, dice, ve la visión en el río tanto y estaba en tal lugar y menciona los lugares geográficos con gran exactitud. Pero lo que le es más difícil hablar a los racionalistas es que aun cuando hubiese sido escrito Daniel en el 165 antes de Cristo, la crítica tendría que explicar satisfactoriamente cómo es que se profetizó tan exactamente la venida del Mesías y su muerte. Eso les queda en el aire. Eso no lo pueden eh, ellos explicar. Lamentablemente, eso les juega en contra. Em, entonces debemos mencionar, mis amados hermanos, que el libro de Daniel entonces es un libro fidedigno. Es un libro que, aunque los racionalistas traten de impugnarlo, traten de desmentirlo, es un libro que corresponde a la época de Daniel, alguien que fue llevado cautivo en el 605 con sus amigos a Babilonia y que va a profetizar, su carrera profética va a ser tal vez hasta el año 535 antes de Cristo. Corresponde a la literatura apocalíptica, que corresponde a la segunda mitad del texto bíblico, corresponde a la definición, aunque se quiera también comparar con los pseudoepigráficos de la literatura apocalíptica, tampoco se compara con ella, es muy diferente, por lo tanto no tiene comparación, no se le puede negar su autenticidad, conforme a la definición de lo apocalíptico también concuerda, por lo tanto, por lo tanto también corresponde a la literatura apocalíptica canónica desde el punto de vista de los judíos, pero también desde los cristianos también corresponde. Eh, Respecto al análisis del libro, es un libro muy claro, muy escueto el escritor, pero muy claro, es muy profundo, aún en el resumen. Ayuda mucho a comprender fácilmente los elementos históricos y también los argumentos en contra y también los elementos a favor para defender al libro de Daniel. Así es que es un muy buen texto, me gustó mucho leerlo, es fácil leerlo y por lo tanto recomendado creo para también, incluso para poder estudiar con los hermanos, hasta yo creo para la escuela dominical. Es muy fácil comprenderlo, no usa un vocabulario eh, académicamente elevado que va a ser difícil comprenderlo, al contrario, sino de mucha facilidad.
Así que eso, mis hermanos amados. Gracias, mi hermano Bolito, por el tiempo.